Santos gozan allá, con ellos moraré. No hay tristeza ni llama muerte en mi hogar. En toda vida hay tristeza, quebrantos y dolor, mas tengo gran esperanza, Cristo es mi Salvador. Cual él seré transformado, su gloria yo veré, cuando yo sea trasladado del mundo al cielo iré. Sion, hermosa ciudad, donde mi hogar tendré, vida eterna sin par, con Cristo gozaré. Santos gozan allá, con ellos moraré. No hay tristeza ni llamas muerte en mi hogar. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. El 190, hermano, seguimos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Alábele al Señor y glorifique su nombre. Gracias, Señor. Qué maravilloso que hemos sido limpiados de toda condenación, de todo pecado por medio de la sangre de Cristo. Amén, hermano. Amén. Y dice, ya ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea su nombre, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Señor. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Lavó toda mancha de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la
Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz del Señor, en la fuente que limpiará tu ser, acude a tu sangre eficaz. Eres limpio en la sangre. Amén, gloria a Dios, aleluya. En la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Aleluya, gloria a Dios. Vio que el himno pregunta, dice, ¿eres limpio en la sangre? Y nosotros decimos amén, porque nosotros sí somos limpios. Pero el hermano en la última estrofa le invita al pecador, dice, Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la sangre de Cristo, pero nosotros somos limpios en la sangre. ¿Vio? El himno decía, ¿eres limpio en la sangre? Amén, nosotros somos limpios en la sangre, hermano. Nosotros fuimos libertados del poder del pecado y de la condenación eterna por causa de la sangre de Cristo. ¿Vio? Y eso tiene que hacer rebosar nuestro corazón de gozo. Porque la condenación estaba sobre nosotros, pero Él sufrió el castigo por nosotros, hermano. El Señor bendiga sus vidas. Alabado sea su nombre. Amén. Ahora le voy a entregar al pastor para que continúe, hermano. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Tú eres maravilloso, Padre. Gracias, Tu vida por siempre, Jesús. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Hermoso el himno, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y bueno, estos son himnos inspirados por la palabra, ¿no? Amén. Aleluya. Por eso son espirituales, Gloria a Dios. porque son inspirados por la palabra. Y Bendito el Señor. damos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos va dando cada día. Y también agradecemos al Señor por las luchas y las pruebas, ¿no? Gloria a Dios. que nos ayudan, ¿no?, a manifestar la fe, ¿no?, para que nosotros realmente podamos manifestar la fe que nos dio la palabra. ¿Cómo manifestando la fe? Por medio de la declaración. Amén. Hasta ahí llegamos nosotros. Declaramos. Después, el Espíritu Santo, la vida de Dios en nosotros hace todo. Pero lo primero es que hay que declarar. Creer, declarar. Por eso son abiertos nuestros ojos del entendimiento, para que nosotros podamos declarar las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Gracias, le damos. Vamos a leer ahí hoy vamos a empezar el estudio del libro de Gálatas, porque este es un libro que no di este año y no es un libro muy extenso, pero Dios lo puede hacer extenso. Eso no depende de nosotros, sino del Señor. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo, él menciona la gracia en todas sus epístolas. La palabra gracia no está mencionada en el libro de Hebreos, ¿no? O gracia y paz, mejor dicho. Gracia y paz no está mencionado en el libro de Hebreos. Pero todas las epístolas del apóstol Pablo terminan con la palabra gracia, o empiezan con la palabra gracia. Fíjense qué tan importante esta palabra, ¿no? Y bueno, y ahí encierra mucho, Y vamos a leer en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo, apóstol, ¿no? No de los hombres ni por hombres, más por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos.
Y acá está entre paréntesis. También en la Biblia 1960 está en paréntesis. No por los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Y sabemos que cuando está en paréntesis esto fue agregado por el escritor, ¿no? Que en el original no se encuentra eso. Pero el hecho que esté agregado por el escritor no significa que no sea cierto. Porque nosotros sabemos que, después Pablo lo va a aclarar, el que lo constituyó a él como apóstol fue nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No fue ningún hombre. Aunque ahí en el capítulo 13, creo que, de los Hechos, el libro de los Hechos, en el creo que es antes, ¿no? Cuando Pablo es apartado por el Espíritu Santo. Ya vamos a buscarlo, hermano. Cuando Pablo es apartado por el Espíritu Santo para el viaje, el primer viaje misionero que él tenía que hacer. A ver, vamos a leerlo. Léelo, Nico, por favor. En el 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Claro, porque había entonces en la iglesia de Antioquía, dice, profetas y doctores, maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cirineo, y Manaén, que había sido criado por Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando ellos al Señor, ellos vio que lo que ellos ministraban era la vida de Dios que estaba en ellos. Amén. ¿A quién se la ministraban? Entre ellos. Entre ellos se ministraban la vida. Por eso la palabra es ministrar. No podemos ministrar algo que no tenemos. Tenemos que ministrar algo que ya tenemos, que poseemos. ¿Y qué tenían ellos? La vida de Dios, todos. Porque ahí se dice, ministrando pues estos al Señor. ¿Pero a qué ministraban? Al Señor. Es decir, al Señor que estaba en ellos, como vida, como gracia. Se ministraban los unos a los otros. Bueno, y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado. ¿No? Acá vemos que ya lo llamó anteriormente. No, el Espíritu Santo estaba confirmando que ese era el momento en que ellos tenían que salir. Porque sabemos que el llamamiento de Pablo está en Hechos capítulo 9. No, y eso el Señor mismo se le apareció a Pablo. No, vamos a leerlo a eso. Se le apareció a Pablo y ya lo señaló a él en el versículo en el 13. Entonces Ananías respondió, capítulo 9, 13, respondió, Señor, he oído muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes y de prender a todo lo que invocan tu nombre. Y él dijo, y le dijo el Señor, ve porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. No, porque yo le mostraré cuánto le es menester que padezca por mi nombre. Entonces tiene relación lo que dice Pablo, no de los hombres, ni por hombres, ¿sí? Más por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, que en su apartamiento lo hizo el Señor mismo, ¿vio? Y así también podríamos leer el último versículo en Efesios 4, 12, 11. Vamos a leerlo un poquito más arriba.
en el 9, 4:9 de Efesios. Y dice, y subió, ¿y qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿no? Y el 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, los dones sabemos que están detallados en el versículo 11, donde dice, y aún nos dio, y él mismo, el Señor mismo, que ascendió y después descendió y volvió a ascender, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores. Por eso los pastores no podemos apartar, ¿no? Pastores, evangelistas, a nosotros podemos orar por lo que ya ha sido apartado, ¿no? Porque Pablo fue apartado como apóstol ahí en el capítulo 9, y en el capítulo 13, creo que leyó Nico, ahí fue enviado a la obra por medio del Espíritu Santo, pero eso tuvo la necesidad de la imposición de los hermanos, que los hermanos oraron por él, dice, y por Bernabé, y el Espíritu Santo los envió. Es decir, que el hecho de que él no haya sido apartado por hombres, eso no significa que no se necesita de los hombres para el apartamiento, ¿no? Se necesitan los hombres para el apartamiento. Porque, ¿quién lo apartó? Bueno, Dios lo apartó. Pero, ¿quién oró por Pablo? La iglesia que estaba en Antioquía, ¿no? ¿Se entiende? Porque dice, entonces, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, lo despidieron. ¿Se da cuenta? Entonces, no es que, como muchos dicen, a mí me levantó el Señor. No, a mí me levantó el Señor. Eso, yo no creo en esos apartamientos. Por eso necesitamos formar el ministerio dentro de la iglesia. Se necesita el ministerio para que, guiado por el Espíritu Santo, nosotros pongamos las manos sobre los pastores, los evangelistas, que van a ir viniendo. Nosotros lo tenemos que apartar. Nosotros no podemos apartar, el que aparta es el Señor. Y entonces cuando el Espíritu Santo señala, oramos por ello y lo enviamos. ¿Se entiende, hermano? Por eso cuando Pablo dice que él no fue puesto por hombre, no de los hombres ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Bueno, gracias le damos al Señor, porque la verdad es que a nosotros nos apartó el Señor, pero hubieron otros hermanos que oraron por nosotros. No, hermanos que impusieron las manos sobre nosotros, y bueno, y ahí llegamos a ser pastores, ahí llegamos a ser evangelistas, ahí llegamos a ser ancianos, y así. Porque en este último tiempo salieron muchos que a mí el que me levantó el Señor, está bien, no hay problema, pero ¿y quién oró por ti? ¿No? ¿Qué ministerio fue el que oró por vos? Porque acuérdense que los que estaban en Antioquía dice que ellos estaban ministrando ¿a quién? Al Señor estaban ministrando ellos. ¿A quiénes? A la iglesia de Antioquía. Entre ellos se ministraban al Señor. Entonces, muy importante, este es un punto doctrinal muy importante, que hoy no se tiene en cuenta. Porque usted se encuentra con muchos pastores, hoy, jóvenes pastores, y a usted ¿quién lo apartó? Y no, a mí me apartó el Señor. Hermanas también, ¿no? Que se pone como pastoras, ¿no? Como profetas. ¿Y quién te apartó? Y a mí me apartó el Señor. Y ahí empieza su ministerio. Pero, ¿y la imposición de las manos del ministerio? Eso es importante, es muy necesario. En ese punto no cambia la palabra. Ese es el orden establecido por Dios para la iglesia, ¿no? Por eso una iglesia que no tiene ministerio no puede apartar, ¿no? Nosotros casi no apartamos, ¿no? Podemos apartar hasta donde el Señor nos permite. Un diácono, una diaconisa, podemos apartar.
No, eso sí, eso es trabajo de un pastor. O un anciano, como Pablo hacía cuando él apartaba ancianos y los dejaba al frente de las iglesias, ¿no? Porque no había pastores en aquel tiempo. Bueno, entonces damos gracias al Señor que nos da a entender estas cosas, hermanos, y que lo hemos mostrado por la palabra, ¿no? El apartamiento, Él no fue apartado por hombres, no de los hombres ni por hombres, más por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. ¿Vio? Y ahora fíjese lo que dice el versículo 2, que da digamos, más respaldo a la interpretación que nosotros vamos dando. Porque dice, Pablo, apóstol apóstol, no de los hombres ni por hombres, más por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo. ¿Vio? Es decir, que había testigos ahí. Había testigos, había hermanos que estaban como testigos de su apartamiento o de lo que él era. Él era un apóstol. No era solamente apóstol, era maestro, ¿no? Y predicador. Pero esto lo hizo el Señor. Que el Señor me ayude, ¿no? Bueno, los que están conmigo a las iglesias de Galacia, dice, porque esta carta fue escrita a la iglesia de Galacia. Creo que había una iglesia de Galacia en Italia y había una iglesia de Galacia en Asia, ¿no? Pero yo creo que esta está dirigida a la iglesia de Galacia de Asia. Bueno, lo vamos a encontrar más adelante. Dice, gracias sea a vosotros y paz, ¿no? Y aquí vemos que estas dos palabras acompañan a la vida de Pablo toda su vida. Gracia y paz, ¿no? Es muy importante este comienzo que él tiene acá en esta epístola, ¿no? Porque esta es una iglesia que tuvo un gran maestro, pero los hermanos no dejaron la niñez, no alcanzaron la madurez, no alcanzaron a ser hombres maduros. Los hermanos de esta iglesia si los corintios eran niños, ellos eran bebés. Eran bebés. Y después vamos a descubrir por qué. ¿Por qué? No, pero esta iglesia no era una iglesia vencedora, sino que era una iglesia de bebés en Cristo. Entonces, Pablo empezó con la gracia y con la paz. Y dice, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese era el mensaje, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, ¿no? Y entonces acá vemos el motivo de su mensaje en este versículo aquí. ¿Y cuál era el mensaje de Pablo para los corintios? Y era la cruz. No, porque él lo dice acá. ¿Cuál se dio a sí mismo por nosotros? ¿Quién se dio a sí mismo? El Señor Jesucristo. Por nuestros pecados. ¿Yo? Por nuestros pecados. Entonces le está presentando el Evangelio de la cruz ahí. Le está diciendo Jesucristo, ¿no? En Jesucristo se cumplieron las palabras de los profetas que decían que iba a venir un Salvador. Todo eso le habrá predicado, un Redentor, ¿no? Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Pablo les hablaba, les instruía, ¿no? Con respecto a ese hombre que se llamaba Jesús, ¿no? Y le instruyó cómo vivió 33 años sobre la tierra, ¿no? Pero 30 años a los 30 años él comenzó su ministerio terrenal, y cómo este hombre era Dios encarnado, y que todo aquel que creyera en él iba a alcanzar la salvación, la justificación, la vida eterna. Le habrá hablado todo lo que ellos necesitaban ser para ser salvos.
para aceptar, porque Pablo fue el padre de esta iglesia. Él la fundó. El apóstol era el padre espiritual de ellos. Y entonces tuvo que empezar por el comienzo. El comienzo fue la cruz. Ahora pensamos que la cruz nosotros solamente la necesitamos para el pecador, ¿no? Pero también necesitamos la cruz para los hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que la cruz quedó atrás para nosotros, porque nosotros ya hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y ahora delante de nosotros tenemos otra esperanza. No, ya la cruz ya hemos pasado por ahí. Ahora la esperanza de nosotros es nuestro destino. El destino que nosotros tenemos es el cielo, estar con el Señor, para siempre, jamás. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo les comunicó a ellos todo lo que ellos necesitaban saber. Unas cosas podíamos leer ahí en Romanos 4:25. Romanos 4:25. Si alguno encontró. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Fíjese. Pablo les habló de esto a ellos. Él les habló de la justificación, el apóstol Pablo, porque este capítulo habla sobre eso, ¿no? El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Pero más que eso, yo creo que les habló ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Amén, hermanos. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto. Eso le enseñó a los corintios, eso le enseñó a los gálatas. Y ahí donde está nuestro mensaje. ¿Qué le tenemos que enseñar a las personas? Que Jesucristo murió, que Él fue encarnado y que murió. Que dice que Jesucristo fue muerto por nuestros pecados. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y entonces nosotros vamos al Antiguo Testamento y entonces relacionamos la crucifixión de Cristo con las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más les predicó? Que fue sepultado. Eso les predicó, que fue crucificado y que fue sepultado. ¿Y qué más les enseñó? Que resucitó. Que resucitó según el versículo 4 del capítulo 15. Que fue sepultado y que resucitó, ¿cuándo? Al tercer día, dice. Conforme a las Escrituras. También tenemos que buscar en el Antiguo Testamento donde decía que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Es decir, que lo que hablaba que el Salvador iba a resucitar al tercer día allá en el Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo. Todas las profecías con respecto al Salvador se cumplieron en Cristo. Las Escrituras se cumplieron en Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, y dice, y que apareció, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, ¿no? Y después a los 12. ¿Y qué está hablando acá? Que apareció, que resucitó. ¿Cómo dice el 5 en su Biblia, hermano? Que apareció a Cefas y después a los 12. Claro, que resucitó porque fue sepultado y después resucitó y apareció. Porque si no hubiera resucitado, ¿cómo se hubiera? Ese es el mensaje que nosotros tenemos que escudriñar. Cuando usted ponga los ojos en la cruz, ¿no? Usted va a sacar los ojos de los hermanos para predicar. Para predicar. Pero mientras que usted tenga los ojos en los hermanos, no le va a ser revelada la cruz.
Por eso hay que sacar los ojos de los hermanos, de la carne de los hermanos, de la falla de los hermanos, de la imperfección que los hermanos tienen. Hay que poner los ojos siempre en la cruz. Ahí hay misterios abundantes que Dios nos quiere mostrar, que la gracia nos quiere mostrar. Y la cruz misma nos va a llevar a nosotros a perfeccionar a los hermanos. Nos va a llevar la cruz. No tenemos la necesidad de andar diciéndole a los hermanos lo mal que ellos están andando, ¿no? O lo torcido que ellos están andando. No tenemos necesidad. La gracia que está en ellos les amonesta. Si son realmente, si han tenido un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo le amonesta. No, Él es el corrector. Y si el hermano es sincero y si él verdaderamente ama al Señor, se va a volver llorando. Así, perdóname, Señor, por haber hecho lo que hice. No necesitamos nosotros avergonzar a los hermanos o perseguir a los hermanos para ver qué vida llevan. No, está el Señor ahí. El Señor, la vida de Dios está ahí para corregirlo, para instruirlo, para capacitarlo. La gracia de Dios está ahí. Por eso nosotros no nos ocupamos de esas cosas. Antes, cuando no conocíamos la gracia, estábamos en la legalidad, teníamos los ojos puestos en los hermanos, en los errores, en las carnalidades, pero eso no nos revelaba la cruz. No nos revelaba los misterios de la cruz. ¿No? Cuando sacamos los ojos de los hermanos, ahí Dios empezó a mostrarnos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre. Dios las reveló a aquellos que le aman. Amén, gloria a Dios. ¿Vio, hermano? Por eso Pablo decía, cuando fui a vosotros, no me propuse saber cosa alguna, no quise saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. ¿Se da cuenta? La manera en cómo nosotros tenemos que predicar el Evangelio, ¿no? Tenemos que predicar mirando la cruz. Ahí está nuestro tema es la cruz. Nuestro tema es la cruz. Para el Salvador y para el creyente también. Ahora fíjese que dice en Gálatas, sigamos un poquito en Gálatas. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre. Estábamos leyendo ahí en 1 Corintios 15, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros cómo Pablo les predicaba el Evangelio de la cruz, la muerte, dice, la muerte, la sepultura, la resurrección. Y ahí nosotros nos identificamos con Cristo. Nosotros hemos sido crucificados, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados. Esa es la identificación que nosotros tenemos con el Señor. No, porque ahora nuestro viejo hombre fue crucificado, fue sepultado, pero nosotros, la nueva creación, resucitamos con Cristo. Amén. Amén. Y ahora somos personas que hemos resucitado de entre los muertos. Amén. Y que nunca vamos a morir. Nuestro cuerpo va a ir a la tierra, como si Cristo no vine antes. Pero nuestra alma y nuestro espíritu siempre va a estar despierto. Saldremos del cuerpo, ¿no? E iremos con el Señor. Gloria, lo cual es mucho mejor, dice el apóstol Pablo. Amén. Y también vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 8. Hebreos 6, 8. No sé si usted está entendiendo. ¿Está entendiendo, hermana, hermano? Amén. ¿Se está gozando? Amén, gloria a Dios. Amén, hermano, esta es la palabra del Señor. ¿Cómo no nos vamos a gozar? Hebreos 6, 18, ¿alguien me podría leer, hermano? Hermana. 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote
para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Y hermano, alabado sea el Señor. Entonces, porque Dios no nos ha mentido a nosotros. Dios no nos ha mentido a nosotros con el Evangelio. Porque es imposible que Dios mienta. Nosotros sabemos que el padre de la mentira es el diablo, pero no Dios. Y de la boca de Dios nunca sale una mentira. Y entonces dice, porque por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, retengamos un fortísimo consuelo, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Primero fue la cruz, ¿no? La esperanza era la cruz, pero ahora pasamos la cruz. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestro destino. Esa es nuestra esperanza, aleluya, gloria a Dios. La cual tenemos como segura, ¿no? Aquella esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, ¿no? Donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjese que acá nos está diciendo, ¿no? Que dónde está nuestro destino, ¿no? En el lugar santísimo, allá donde Jesús entró, que hoy Él está sentado en el trono de su Padre. Ahí estaremos nosotros también juntamente con Él. Y el capítulo 7, versículo 25, hermano, de Hebreos. Por lo cual puede también salvar eternamente, no sé si dice eternamente en su Biblia, perpetuamente, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, ¿por qué leo estos dos versículos? No, porque el evangelio que predicó Pablo, no lo declara al Hijo, aquel que cree en Jesucristo, aquel que viene a Dios como pecador y cree en Jesucristo, Él lo salva eternamente y para siempre. Amén, gloria a Dios. Por eso, si un hijo de Dios pueda perderse, entonces aquel que comenzó la buena obra no la terminó. Y eso es imposible. Porque la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la terminará, ¿no? Y también dice que puede salvar perpetuamente, es decir, que Dios no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda, nunca, jamás. Ningún hijo de Dios va al infierno. Esas predicaciones que escuchamos de algunos hermanos, donde dice que hay hijos de Dios, que hay pastores en el infierno, que hay evangelistas en el infierno, eso son todas mentiras, son engaños. Pero es cierto eso, pastor, me dice. Puede decir alguien. No, no es cierto. La palabra de Dios dice que no, porque dice que puede salvar perpetuamente. ¿Cómo dice el versículo 25, ¿no? Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Él. Dios siempre está intercediendo el Señor, siempre está intercediendo el Señor por nosotros, en nuestros errores, ¿no? Pablo estaba tratando de darle seguridad a los creyentes, que ellos pudieran tener su fe firme en los méritos de Cristo, ¿no? Él quería que ellos se pararan sobre la roca que era Cristo y que tuvieran una seguridad plena, porque eso es lo que nos da la fe. La fe nos da certeza, nos da convicción, nos da seguridad de lo que Dios nos enseñó, no por la palabra, por la unción que hemos recibido. Él nos enseña, porque la misma unción dice que nos muestra a nosotros. ¿Y cuál es la unción? La unción es la vida que tenemos, la vida de Dios en nosotros. La unción es el Espíritu Santo, que nos da testimonio a nosotros de lo que nosotros somos. Eso es al comienzo de nuestra vida cristiana. Esto todo es el comienzo.
Cuando nosotros recibimos el mensaje de la cruz, el mensaje del sacrificio de Cristo, entonces entramos en un descanso, ¿no? Entramos en un descanso, en el reposo, como dice Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Entramos en el reposo. Ahora sabemos que como así Dios ha descansado de sus obras, ahora nosotros descansamos también de las nuestras. Descansamos, porque ahora Pablo nos enseñó que por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo, yo alcanzo la salvación, creyendo en Él nada más. Amén. El más vil pecador, homicida, puede llegar a ser salvo y obtener la vida eterna si solamente cree en Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador, ¿no? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. ¿De qué nos libra? De este presente siglo malo. ¿No? ¿Cómo nos libra a nosotros de nuestros pecados y de este presente siglo malo? ¿No? Por medio de su voluntad, ¿no? Por medio de su Hijo amado. Él nos liberó. Por eso Él dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de su amado Hijo. ¿Y dónde estamos nosotros ahora? Estamos en Cristo. Somos hijos de Dios, ya no somos pecadores. ¿No? Todo eso que yo le digo, le predico e insisto en esto, usted ve que no salgo de ahí, es porque por lo que viene después, por lo que Pablo viene diciendo después. ¿No? Nosotros, a los hijos de Dios, lógicamente que el Hijo de Dios, ¿no? Muestra por la vida que manifiesta, muestra que realmente es un hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? Y bueno, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios el Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí les predicó Pablo, que Dios por medio de la cruz, Él les sacó de donde ellos estaban y los trajo a ellos a un reino donde el pecado no existe. Al reino de Dios, no, el pecado no existe en el reino de Dios. Tampoco existe la carne, no existe. No, ahí lo que existe es la nueva creación, ¿verdad? Entonces, conforme a la voluntad de Dios, el Padre, dice, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, que Pablo, él defendía enfáticamente el evangelio que él predicaba. El predicar la gracia no es predicar palabras lisonjeras para que la gente se sienta bien cuando habla con nosotros. No es lisonja la gracia. La gracia son verdades absolutas, ¿no? Que Dios nos trajo por medio de Jesucristo. Y que esas verdades no se pueden anular. No se pueden anular, ¿no? De ninguna manera. Una vez que usted recibió la salvación, la recibió para siempre, ¿no? Una vez que usted fue nacido de nuevo para siempre. Una vez que usted fue santificado en Cristo para siempre. ¿Entiende, hermano? Amén. Esas son verdades absolutas que Pablo no estaba dispuesto, ¿no? A que alguien venga y enseñara otras cosas. Porque decía, estoy maravillado, ¿no? Y ya vamos terminando, hermanos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado, ¿no? Es decir, vuelto atrás, del que os llamo a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y sabemos que el otro evangelio es el evangelio de las obras, no el evangelio de la ley. Y él dice que estaba maravillado, no podía entender, Pablo, siendo que él era el maestro, era el padre de ellos. No le predicó el pastor Encina, le predicó el apóstol Pablo. ¿Vio? Le predicó un hombre que había visto la luz en el camino. Literalmente. Le predicó el hombre que habló con el Señor. Porque él habló en camino a Damasco, él habló con el Señor, escuchó la voz de Dios. No le predicó un hombre como yo. Le predicó el apóstol Pablo, hermano. Pero aún así,
Fíjese, ¿qué pasó con su mensaje? ¿No tenía unción el apóstol Pablo? ¿No tenía la unción del Espíritu Santo? Él había sido lleno del Espíritu Santo. Había sido lleno del poder de Dios cuando le oró a Ananías. Ahí, fue lleno del poder de Dios. Él estaba ciego, le cayeron las escamas de los ojos para que vea. ¿Vio? No, era un hombre realmente que estaba consagrado al llamamiento. Pero sin embargo, ahora levanta una iglesia el apóstol Pablo y los hermanos, fíjese lo que hacen. Hermano Ramón, ¿hace cuánto que usted está predicando ahí? 20 años. 20 años, y son tan poquitos. Y sí, y sí, somos pocos. ¿Y qué me dice del apóstol Pablo? Se quedó maravillado, quedó atónito el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto, apenas se fue él, apenas él siguió su viaje misionero, les dio toda la enseñanza, perfectamente la enseñanza sobre la cruz. Apenas se fue, después vamos a ver que entraron unos judíos, ¿no? Judíos que vivían bajo la ley cristiana, ¿no? Que vivían bajo la ley y les cambiaron el mensaje, les cambiaron la cabeza. Por eso decimos que estos hermanos eran niños, bebés eran ellos, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi esposa era más joven, no sé qué chico se quedó sin, o qué mamá se quedó sin leche para darle a su hijo. No me acuerdo quién fue. Entonces mi esposa fue y le dio. Ella tenía, en su pecho tenía leche para dar, amamantar. Creo que era Santi, ¿no? Tamara. A Tamara. Era un bebé, no distinguía de un pecho a otro pecho. No distinguía. Pero el bebé él que tenía hambre, él quería saciarse con el alimento. Así muchas veces los hermanos son bebés, no disciernen. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado. Se fueron para otro lado. Se fueron para otro lado. ¿Vio? Creyeron la mentira, creyeron la falsedad. Porque los que vinieron después de Pablo le dijeron no, como la serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, con que Pablo le dijo a ustedes que ustedes, por solo creer en Jesucristo, por solo recibir a Jesucristo como Señor, ustedes obtienen la salvación y la vida eterna. No es así. Los que vinieron después de Pablo. Por eso él se quedó maravillado. Si yo les enseñé a ustedes, ¿no? ¿Por qué no se mantuvieron? Y encima les dije que se mantuvieran, ¿no? En la enseñanza que yo les había dado. Porque después dice, allá que ha pasado del que os llamó, ¿a dónde lo llamó? A la gracia. ¿A dónde lo llamó? A la gracia. ¿A la gracia de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se pone de acuerdo él con Juan. El capítulo 1 de Juan, versículo 17. Por medio de Moisés vino la ley, más por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Amén, gloria a Dios. Fíjese, se pone de acuerdo con Juan ahí. Y entonces Jesucristo trajo la gracia. Despreciar la gracia es despreciar lo que Cristo trajo. No se puede despreciar la gracia. Encima los hermanos tienen que entender, los hermanos que no conocen el mensaje de gracia, que ellos fueron salvos por gracia. No por obras. Porque ¿qué obra hicieron para ser salvos? Es que todavía ellos dicen, no, yo no soy salvo. Ellos mismos dicen, yo no soy salvo. Yo voy a ser salvo al final de mi vida. Si es que guardé todos los mandamientos, si es que cumplí todas las ordenanzas. Pero la salvación es el comienzo, es la puerta de entrada. Y Pablo les enseñó todo eso. Y Pablo no estaba dispuesto, como nosotros tenemos que defender el Evangelio.
Tenemos que defender la enseñanza que recibimos en la iglesia. Y si viene otro que no entiende, tratando de cuestionar la enseñanza, usted lo tiene que frenar. No, disculpe, hermano. Si usted no entiende, si usted no sabe lo que usted está hablando. Porque en la iglesia se nos enseña conforme a la palabra. ¿Qué dice Judas? Vamos a leerlo un poquito y terminamos con eso. El libro de Judas. Tendría que leerlo. Del Judas, siervo de Jesucristo, versículo 1. Hermano de Jacob, a los llamados santificados en Cristo, en Dios Padre, conservados en Jesucristo. ¿Estoy leyendo bien? Misericordia y paz, amor, sean multiplicados. Amado por la gran solicitud que tenía de escribirlo, de la común salvación, me ha sido necesario escribiros y amonestaros que contendáis eficazmente por la fe. ¿No? Usted puede buscar ahí en Filipenses 1:27 también. Que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, nosotros tenemos que contender por nuestra enseñanza. Viene otro de otro lado con conocimiento y nos quieren enseñar a nosotros. Y para que nosotros no le enseñemos, no nos dejan hablar. Nos llenan de palabras. Pero nosotros tenemos que ser más sagaces. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, pues hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, dice. ¿Cómo dice en su Biblia? Libertinaje. En libertinaje, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo, negando eso. Os quiero pues amonestaros, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de los egipcios, después destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los reservó debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Bueno, después usted en su casa lo puede seguir leyendo, ¿no? Entonces, estamos para la defensa. Tenemos que defender este evangelio. Este evangelio de la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio de la gracia no es nuevo. Este evangelio de la gracia estuvo con Abraham. Porque siempre Dios trató al hombre por medio de la gracia, por medio de la misericordia, por medio del favor no merecido. No siempre Dios. Y Pablo no estaba dispuesto a que los hermanos fueran colocados bajo otro evangelio. No quería que fueran colocados ahí. No, por eso, hermanos amados, depende de nosotros, de que esta gracia sea creíble. Depende de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermano Ramón, para que la gracia sea creíble? Tenemos que dejarla que se manifieste a través de nosotros. Tenemos que dejarla. ¿Y qué se va a manifestar? Y se va a manifestar Cristo en nosotros. Amén, gloria a Dios. Cristo, el amor del Señor, la misericordia del Señor. Y cuando alguien no la puede manifestar, nosotros entendemos cuando no se puede manifestar. Porque hay una carne que a través de las concupiscencias se resiste. Y bueno, pero Dios nos dio la respuesta. Que tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo para que Él pueda tener en estado, Romanos 8:11, ¿no? Para que el Espíritu Santo vivifique nuestros cuerpos mortales, ¿no? Él le va a poner presión a las concupiscencias, le va a poner presión a la carne para que no se manifieste. Y entonces, ¿qué se tiene que manifestar? La vida, la gracia. Entonces, cuando todos manifestemos la gracia,
Cuando nosotros manifestemos el amor, cuando nosotros nos veamos todos en Cristo y que haya en medio de nosotros ese perfume, ¿no?, que es Cristo, entonces los demás van a creer. Cuando nosotros vengamos al culto con alegría, con gozo, cuando podamos ser aleluya, gloria a Dios y buscar la llenura del Espíritu Santo, entonces otros van a creer, ¿no? Cuando nosotros tratemos con los hermanos que no conocen este mensaje, no condenándolos, sino buscando que ellos puedan ser despertados, ¿no?, a esta gracia, con la llenura del Espíritu Santo, entonces van a creer. Por eso nosotros tenemos que trabajar duro. ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que tener? Acá, con nosotros mismos tenemos que trabajar. No, porque Él nos hizo colaboradores de Dios, somos colaboradores de Dios. ¿Dónde somos colaboradores de Dios? Acá, primeramente acá. Si usted no se rinde, Dios no puede hacer nada, ¿no? Y eso es colaborar con Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Ahora fíjense, la menor de las leyes destruye el carácter de la gracia. La menor de las obras que vienen por medio de mandamientos de la ley de Moisés o por medio de mandamientos de hombres, de doctrina de hombres, destruye el carácter de la gracia. Muchas iglesias empezaron con la gracia, pero pusieron doctrinas y mandamientos de hombres. Y ahí se frenó. Hasta ahí llegó. Nosotros tenemos que darle libertad. Ustedes, hermano, nosotros estamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero no tenemos que usar esa libertad para ocasión de la carne, o para pelearnos, o para no tener dirección. Nosotros somos libres, pero somos dirigidos. A nosotros el que nos guía a nosotros es nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra a través del Espíritu Santo. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gracias le damos a los hermanos que nos miran por Facebook. El Señor les bendiga, hermano. También usted pueda estar orando con nosotros. Vamos a orar con todos los hermanos y hermanas que están por Facebook. También queremos comunicar que tenemos reunión el sábado a las 19 horas y que usted que nos ve por Facebook pueda venir presencialmente a la iglesia. Venga a la iglesia. No es lo mismo escuchar que estar presente. No es lo mismo. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo, nuestro amado Señor. Gracias por lo que tú le has instruido al apóstol Pablo. Y gracias porque tú has trabajado en él. Tú has moldeado a este hombre para que este hombre pueda, Señor, recibir lo que ningún hombre recibió, que fue la revelación del misterio oculto desde los siglos y edades, Señor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, que ahora este conocimiento que estaba oculto en tiempos pasados, tú nos lo revelaste a nosotros. Para que nosotros te demos a conocer a ti. Señor, ayuda a los hermanos, abre los ojos del entendimiento. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Señor. Gracias, Señor, porque Él dio su vida por nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos, aunque sea, amarle con todo nuestro corazón. Señor, bendice a los hermanos que van a volver a su casa. Guárdalos en el viaje de regreso. Protégelos de todo mal, de todo hombre perverso y malo, de todo espíritu, Señor. Que los ángeles los acompañen y los protejan. Y cuando lleguen a sus hogares, puedan encontrar la paz que solamente tú les puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados. La reunión ha terminado.